Bueno, también voy a tratar de ser breve. Agradezco al doctor Barra, agradezco a Ramón Trejo que me haya invitado a participar de esta investigación. Yo vengo de otra cátedra, vengo de Constitucional 2 del doctor Gravidker, así que agradezco en primer lugar la generosidad por la apertura en la convocatoria. Vengo a hablar de un tema muy específico, bastante concreto y bastante polémico también, que es la temática de los decretos de necesidad y urgencia, pero no en relación a historiar sobre los mismos, sino a tratar de marcar algunos tópicos o algunos puntos que estamos detectando en lo que es la jurisprudencia de la Corte Suprema al momento. O sea, esto no va a ser un repaso histórico de lo que ocurría con los decretos de necesidad y urgencia antes de la reforma del 94, y me voy a circunscribir, sí, a uno de los recientes, un fallo del año 2010 de la Corte, que es el fallo Consumidores Argentinos, en donde en ese fallo la Corte parece reafirmar algo que ya esboza en un fallo del 99, que es Berrocchi, en relación a cuál es el alcance del control de constitucionalidad de los decretos de necesidad y urgencia en esa situación. Antes de avanzar, quiero efectuar algunos planteos. Entiendo también, y de ahí viene va a venir mi análisis, que claramente después del año 94, como comunidad política, reformulamos y reacordamos algunos principios básicos y liminares de nuestra organización política. Uno de esos principios, entiendo que ahora de manera clara, es el de legalidad y reserva de ley. Y ese principio plantea claramente que como comunidad política decidimos que determinadas cuestiones iban a ser regladas por ley. Pero por ley no solo material, o sea, no por cualquier norma jurídica de alcance general. Decidimos que había cosas muy importantes relacionadas con los derechos de esta comunidad de iguales que la tenía que reglar un órgano específico. Un órgano que también, como el presidente, surge de la voluntad popular, pero que tiene otra característica que lo hace particular, y por algo nuestra Constitución lo regla en primer lugar. Es plural, es deliberativo. Entonces, este es un punto que para mí es central. Nosotros decidimos que hay cosas que solo pueden ser regladas por ley. Por eso, es muy fuerte la redacción del 99, inciso 3. Arranca con una prohibición. El presidente no puede emitir disposiciones de carácter legislativo. En virtud de ese acuerdo que tenemos como comunidad política y en virtud de que nos preocupan y nos resultan muy importantes los derechos de la comunidad política como para que estén reglamentados por uno solo. A partir de ese acuerdo, la prohibición es la que marca en esta idea de que el Poder Ejecutivo, el Departamento Ejecutivo, no puede hacer leyes. No puede hacer leyes. Por supuesto que nuestra Constitución toma la experiencia histórica y entiende que hay circunstancias excepcionales en donde sí tenemos que dar alguna herramienta al sistema político en su conjunto para su supervivencia. Y entonces creo yo tal vez que tomando la experiencia de la constitucionalización originaria del estado de sitio y de la intervención federal, toma una figura excepcional, toma varias, pero toma una de las figuras excepcionales que es justamente los decretos de necesidad y urgencia. En el artículo 99, inciso 3, se reglamenta la etapa, si se quiere, claramente la etapa constitucional, en qué situaciones puede emitir el presidente una disposición de carácter legislativo, qué circunstancias fácticas deben darse, lo nombra como el encargado de evaluar primariamente que esas circunstancias se estén dando y establece también algunas cuestiones procedimentales, el acuerdo general de ministros y la imposición después de la remisión del jefe de gabinete al Congreso. También el 99, inciso 3, regula otra parte, que es la parte del funcionamiento de la Comisión Bicameral Permanente, por lo menos en cuanto al plazo que tiene para emitir su dictamen al plenario de ambas cámaras. Pero ahí frenó el constituyente. El constituyente frena ahí y invita al proceso político posterior, a la ley posterior, a reglamentar justamente cómo culmina la temática
de la segunda etapa legislativa del decreto de necesidad y urgencia. En este caso, también tuvimos un grave problema. Esta era una de las famosas leyes que no sancionamos hasta el año 2006. Y cuando la sancionamos, hicimos esa ley que realmente es, a mi modo de ver, espantosa. Espantosa porque en su artículo 24 requiere la negativa de ambas cámaras para dejar sin efecto el decreto de necesidad y urgencia, que como dije hace unos minutos, es una disposición de carácter legislativo, es una ley. En vez del doble conforme que nosotros en nuestro procedimiento requerimos para la sanción de la ley, acá tenemos una ley que solo es ley con un solo conforme. Pero esto es otro tema, lo que entiendo la inconstitucionalidad flagrante y lapidaria del espíritu del constituyente de la 26.122. Este es otro tema. Llega a la Corte un caso de un decreto de necesidad y urgencia de un presidente que no estaba en ejercicio. Este es un tema a considerar. Primer punto, en el caso consumidores argentinos. En ese decreto de necesidad y urgencia, el presidente Duhalde había introducido modificaciones sustantivas al régimen de seguros. No importa las modificaciones de fondo, porque la Corte no evalúa la razonabilidad de la reforma, sino que se queda en el análisis, si se quiere, de la legalidad procedimental del decreto de necesidad y urgencia que había introducido estas modificaciones de fondo. Por supuesto, sabemos que en el año 2010 la presidenta era Cristina Kirchner, ¿no? Está claro. Digo, para que entendamos y nos situemos también políticamente en el momento. ¿Qué hace la Corte? Entiende que el ejercicio del DNU es un ejercicio limitado y solo admitido en condiciones de excepcionalidad. Primer punto. Es una facultad limitada, es una facultad excepcional. Es una facultad que no puede solo fundamentarse en la mera necesidad o conveniencia del presidente. Y es una facultad que, el Poder Judicial está llamado a revisar, por la propia Corte, ¿no? Dicho por la propia Corte, las condiciones fácticas, que realmente se den las condiciones fácticas por las cuales el presidente sostiene la existencia de esa situación de necesidad y de urgencia. Esto es importante, porque el Poder Judicial, a través de la Corte, dice, yo voy a revisar que realmente haya una situación de necesidad y urgencia que habilita esta potestad extraordinaria. Y lo hace con un paralelismo que a mí me pareció muy interesante. Si al legislador le controlo la existencia de la situación de emergencia cuando analizo leyes de emergencia que tensan la protección de determinados derechos, mucho más lo voy a hacer cuando lo hace quien no tiene la función legislativa, esto es el presidente. A mí me pareció excepcional esta cuestión que hace la Corte. Y la Corte después dice otra cosa. El 99, inciso 3, establece estándares judiciales verificables. Y soy yo llamada a verificar que estos estándares judiciales se respeten. Entonces, ¿cuándo el presidente está habilitado para emitir esta disposición de carácter legislativo, este espíritu de ley en forma de decreto? Cuando es imposible, imposible fácticamente que el Congreso se reúna, guerras, desastres naturales, o cuando seguir el procedimiento ordinario de formación y sanción de las leyes nos haga llegar muy tarde a la solución de la cuestión. ¿Está? Si estas dos cuestiones no se presentan, el presidente extralimitó su potestad excepcional y por lo tanto entiendo que lo hizo de manera inconstitucional. La Corte acá no hace más que reafirmar, como les dije, el fallo del 99, el fallo Berrocchi. Lo interesante es que este fallo ya es con la vigencia de la 26.122, pero con un decreto emitido con anterioridad a la vigencia de la 26.122. ¿Por qué digo esto? Porque en el fallo que sale por unanimidad de 7, existe una concurrencia de votos de la doctora Hayton de Nolasco que nos tiene que llamar a recaudo. Ella dice que resuelve de esta forma, en tanto este es un decreto emitido
con anterioridad a la vigencia de la 26.122. ¿Por qué digo esto? Porque no sé cuál va a ser la doctrina que termine consolidándose en atención a que ya tenemos una 26.122 vigente. ¿Se entiende lo que quiero decir en este aspecto? Sí. Bueno, podría seguir, no sé si tengo algún minuto más. Sí. Yo, a diferencia del compañero Furchi, voy a citar a Nino porque yo entiendo, como dice Alfredo, que en algún punto del espíritu, Nino se murió muy temprano y yo lo cito creyendo en lo que decía Nino en algunos aspectos, en otros los discuto. Se murió muy temprano, pero Alfonsín decía que gran parte del espíritu de Nino estaba en la Convención y en la reforma constituyente del año 94, y creo que es cierto. La idea de la deliberación democrática es una idea muy fuerte, o creo ver una idea muy fuerte en nuestra Constitución. Creo que el lugar que ocupa el órgano legislativo y la idea de la pluralidad en la representación de la comunidad política y no de las voces monocordes es en definitiva lo que está empapando o lo que ha empapado al fallo de corte de consumidores argentinos. La Convención Americana de Derechos Humanos, que tiene jerarquía constitucional, establece en su artículo 30 que los derechos solo se reglamentan por ley. Y en la opinión consultiva 6 del 86 dice que ley es ley, no decreto. O sea, ley es ley en sentido material y formal. Creo que esto ya forma parte de nuestro entramado interpretativo y me parece que la Corte Suprema en Consumidores Argentinos se hizo carne de esto. Y para terminar, la Corte dice otra cosa y me parece que esto es una advertencia para todos los que además de docentes trabajamos en la función pública. Guarda cuando diseñas las instituciones siendo mayoría. Haz el escrutinio de qué va a pasar con esa institución cuando seas la minoría. Algo de esto habría que decirle al actual oficialismo y a la actual oposición en relación a sus posturas exactamente invertidas en su momento en relación a la 26.122. Nada más.